Nadie me avisó, y aún así fui la única que mandó un regalo. Lo que pasó después cambió todo lo que creía saber sobre mi familia. Déjame contarte algo que no le he dicho a casi nadie, porque hay cosas que uno guarda como se guarda una herida mal curada, tapada, pero pulsando. Tengo 26 años y durante la mayor parte de esos 26 años creí, con la ingenuidad de quien no ha aprendido a leer entre líneas, que mi familia era simplemente eso, una familia. No perfecta, no de novela, pero sí real, sí mía, sólida en lo fundamental. Me equivoqué de una manera tan completa que hasta hoy, cuando lo recuerdo, siento que el piso se inclina un poco. Mi nombre es Solène. No es un nombre que se escuche mucho por aquí. Mi madre lo eligió de un libro que leyó embarazada, una novela francesa que nunca terminó, pero de la que conservó ese nombre como si fuera un souvenir de una historia ajena. Siempre me pareció irónico, llevar el nombre de un personaje que mi propia madre no conocía del todo. Ahora me parece una metáfora perfecta. Mi hermana se llama Vashti, 2 años menor que yo, con ese tipo de presencia que llena los cuartos sin proponérselo, con una risa que mi madre siempre describió como contagiosa, y que yo, siendo honesta, describía de otra forma en mis adentros, estridente. No es que no la quisiera, la quería, la quiero, pero entre nosotras siempre hubo algo que nunca logré nombrar con precisión, una distancia que no era pelea ni frialdad, sino algo más sutil y por eso mismo más difícil de resolver. Como cuando dos imanes del mismo polo se acercan, no chocan, simplemente no pueden tocarse del todo. El día que cumplió 22 años, yo estaba en casa, no en casa de mis padres, sino en mi apartamento, el que renté con sacrificio en el cuarto piso de un edificio sin elevador a 4 kilómetros de donde crecí. Era un martes. Recuerdo que era martes porque tenía una llamada de trabajo a las 11 y me había despertado temprano para prepararme. Nadie me llamó ese día, ningún mensaje de mi madre diciendo, hoy es el cumpleaños de tu hermana, ¿vas a venir? Ningún mensaje de mi padre, que por lo general era el que funcionaba como puente cuando mi madre y yo teníamos uno de nuestros silencios prolongados. Nada. Yo misma lo recordé. Abrí el calendario del teléfono y ahí estaba. Cumpleaños Vashti. Lo había notado yo meses antes, en uno de esos momentos en que uno intenta ser mejor persona de lo que generalmente logra ser. Así que hice lo que me pareció correcto. Fui a una papelería pequeña que hay cerca de mi edificio, una de esas que huelen a madera y a tinta, regentada por una señora llamada Dolores, que conoce el nombre de todos sus clientes habituales. Compré una tarjeta, una bonita, con una ilustración de un pájaro que no supe identificar, azul y extraño. Escribí algo dentro. No recuerdo las palabras exactas, pero sí recuerdo el esfuerzo que me costó escribirlas. Esa sensación de estar construyendo un puente sobre agua que no sabe si está quieta o moviéndose. La firmé. Puse con amor Solène. Después fui a una tienda de artesanías y compré una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar que sabía que a Vashti le gustaría porque ella siempre coleccionaba cosas así, objetos pequeños y hermosos sin utilidad práctica. Los envolví en papel café, los até con un listón verde, los dejé en la puerta de casa de mis padres porque no quise tocar el timbre. No sé por qué no quise tocar el timbre. Ahora lo sé, pero entonces lo atribuí al cansancio. 3 días después, Vashti me mandó un mensaje corto. Gracias por el regalo. Sin acento, sin mayúscula, sin el nombre del remitente porque los mensajes no lo necesitan. Eso fue todo. Yo respondí con un corazón pequeño y seguí con mi semana. Fue 2 semanas después, exactamente 2 semanas y 3 días si quiero ser precisa, cuando me enteré. La que me lo contó fue Nereida, una prima segunda de mi madre que aparece en las reuniones familiares como aparece el humo, sin que nadie lo convoque, difícil de ignorar. Me llamó un miércoles por la tarde con esa voz que tienen las personas cuando saben algo que creen que tú deberías saber, pero que al mismo tiempo les produce cierto placer inconfesable tener que decírtelo. ¿Qué tal te pareció la fiesta de Vashti?
me preguntó. Le dije que no había ido a ninguna fiesta. Hubo un silencio, no un silencio corto, de confusión, sino uno de esos silencios largos que funcionan como un espejo y en el que, si uno es honesto, puede verse a sí mismo reflejado en toda su ingenuidad. ¿Cómo que no fuiste?, dijo Nereida, si estuvo toda la familia, tu tía Clemira, los primos de Veracruz, hasta el padrino de Vashti, que no viaja desde hace 3 años. Tardé un momento en procesar lo que me estaba diciendo. No porque no lo entendiera, sino porque entenderlo requería acomodar algo dentro de mí que hasta ese instante había estado muy bien colocado en su lugar. Mis padres habían organizado una fiesta sorpresa para Vashti. Una fiesta grande, con familia de lejos, con decoración, presumiblemente con comida y música, y todo lo que constituye una celebración real. Y no me habían avisado. No un olvido distraído, del tipo que le ocurre a cualquiera. Una omisión limpia, deliberada, quirúrgica. Yo que vivía a 4 kilómetros. Yo que tenía teléfono. Yo que tenía el cumpleaños anotado en mi calendario. Le di las gracias a Nereida, colgué, y me quedé sentada en el borde de la cama durante un tiempo que no supe medir. No lloré de inmediato. El llanto, cuando viene de cierto tipo de golpe, tarda. Primero viene algo más frío, una especie de claridad involuntaria, como cuando se rompe algo de vidrio y por un segundo, antes de que llegue el susto, uno puede ver con una nitidez perfecta los fragmentos en el aire. Pensé en la tarjeta que había escrito, en el listón verde, en las palabras que había construido como un puente. Pensé en el mensaje de Vashti, gracias por el regalo. 2 palabras y media, sin acento. Ella sabía que yo no había sido invitada y aún así recibió el regalo y mandó esas 2 palabras y media y no dijo nada más. No llamé a mis padres esa noche, ni esa semana. Guardé lo que había descubierto dentro de mí como se guarda algo que uno no sabe todavía si es una herida o una evidencia, y seguí funcionando. Fui al trabajo, contesté correos, cociné, dormí, aunque no bien. Fui construyendo, día a día, una arquitectura de silencio que de afuera probablemente se veía exactamente igual a mi vida de siempre. Entonces, 3 semanas después de haberme enterado, me llamó mi abuela. Mi abuela se llama Otilia. Tiene 78 años, camina con un bastón que nunca usa correctamente porque dice que la hace sentir como una anciana de película. Y tiene la costumbre de llamar a sus nietos solo cuando algo importante está pasando o está por pasar. No es de las que llaman para charlar. Cuando el teléfono marcaba su número aquella tarde de jueves, algo en mi cuerpo lo supo antes de que yo pudiera formularlo conscientemente. Ven a casa, me dijo, sin preámbulo, sin hola, ¿cómo estás? Ven a casa, sola, no le digas nada a tu madre. Fui al día siguiente. La casa de mi abuela Otilia huele a canela y a algo más antiguo, algo que no tiene nombre pero que siempre asocié con la idea de permanencia. Está llena de objetos que han sobrevivido décadas, fotografías en marcos con el vidrio ligeramente amarillo, una colección de platitos de porcelana que nunca se usan, un reloj de pared que suena cada hora con una obstinación casi filosófica. Llegué a las 4 de la tarde. Ella me esperaba sentada en la cocina con 2 tazas de café ya servidas, lo que significaba que había calculado exactamente cuánto tardaría en llegar. Me senté frente a ella. No dije nada. Cuando mi abuela Otilia tiene algo que decir, uno aprende pronto que lo mejor es no interrumpir el camino que ella elige para llegar a eso. Me miró durante un momento con esos ojos que tienen las personas que han visto muchas cosas y han decidido guardar la mayoría. Después dijo, sé lo de la fiesta. Le dije que yo también. ¿Sabes por qué no te avisaron? Le dije que no. Y era verdad. Había construido teorías durante esas 3 semanas, hipótesis que iba descartando por demasiado simples o demasiado terribles, pero no tenía una respuesta que se sintiera verdadera. Mi abuela tomó su taza entre las 2 manos, como si necesitara su calor para continuar. Hace 3 años, dijo, tu madre y yo tuvimos una conversación sobre ti. Esperé. Le dije cosas que debería haberle dicho mucho antes, que no te veía bien,
que notaba algo entre ustedes dos, entre tú y ella, que no era sano, que tú cargabas cosas que no eran tuyas, que Vashti recibía todo lo que a ti no te daban. Hizo una pausa. Tu madre se enojó, mucho. Me dijo que yo exageraba, que tú siempre habías sido difícil, que Vashti necesitaba más porque era más sensible. Algo en mi pecho se apretó y se soltó al mismo tiempo, como una puerta que lleva años trabada y por fin cede. ¿Y la fiesta? Pregunté. La fiesta fue intencional, Solén. Lo dijo sin rodeos, sin el algodón con que la gente acostumbra envolver las verdades incómodas. No fue un olvido. Tu madre decidió no invitarte. No sé exactamente qué historia se contó a sí misma para justificarlo, pero lo decidió. Lo sé porque hablé con tu tía Clemira y ella me preguntó por ti durante la fiesta, y tu madre le dijo que tú estabas de viaje. Me quedé mirando el café. No estabas de viaje, dijo mi abuela, innecesariamente, pero con una precisión que aprecié. No, dije. Estaba en casa, escribiéndole una tarjeta. Otilia cerró los ojos un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente para que yo entendiera que eso también la dolía a ella, que no me estaba contando esto desde la frialdad de quien simplemente transmite información, sino desde el mismo tipo de herida, diferente en forma, pero no en fondo. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. Porque me estoy haciendo vieja, dijo. Y no lo dijo con tristeza ni con dramatismo, sino con la misma practicidad con que diría que afuera está nublado. Y porque hay cosas que no quiero que se queden sin decirse. Hay cosas que tú necesitas saber para poder decidir qué hacer con ellas. Le pregunté qué quería decir con eso. Quiero decir que lo que hagas con esta información es tuyo. No te estoy pidiendo que te enojes con tu madre, ni que la perdones, ni que hagas nada en particular. Solo quiero que sepas la verdad, para que cuando tomes decisiones sobre tu vida, sobre qué tanto te acercas o te alejas de esta familia, las tomes sabiendo lo que realmente ocurrió, y no la versión que otros eligieron contarte. Estuve en esa cocina hasta las 8 de la noche. Hablamos de muchas cosas. Mi abuela me contó cosas de mi infancia que yo no recordaba, o que recordaba de otra manera. Me dijo que de pequeña yo hacía preguntas que incomodaban a los adultos, no por malicia, sino por una especie de honestidad instintiva que nadie sabía bien cómo manejar. Me dijo que Vashti aprendió pronto a no hacer esas preguntas, y que eso, en mi familia, se llamó madurez, pero que en realidad era otra cosa. Me dijo que ella me quería, y que ese querer era real, y que esperaba que yo lo supiera. Lo supe. Cuando salí de esa casa aquella noche, el aire afuera tenía esa temperatura rara de los jueves de otoño, ni fría ni tibia, indefinida. Caminé hasta mi coche y me quedé sentada dentro sin encender el motor durante un buen rato. No lloraba, tampoco estaba tranquila. Estaba en ese estado intermedio que no tiene nombre preciso, pero que cualquiera que haya recibido una verdad larga y pesada reconoce. El estado en que uno no sabe todavía qué va a hacer con lo que sabe, pero ya sabe que nada va a ser exactamente como antes. Llamé a mi madre 2 días después. No la confronté de la manera en que las escenas de este tipo suceden en las películas, con gritos y revelaciones y puertas que se cierran. No soy de esas escenas, soy de las conversaciones lentas, de las palabras elegidas, de los silencios que dicen más que los gritos. Le pregunté directamente, ¿por qué no me avisaste de la fiesta de Vashti? Hubo un silencio. Después dijo que se la había olvidado. Le dije que mi abuela me había contado que yo estaba de viaje. Otro silencio, más largo. Solén, dijo finalmente, con ese tono que las madres usan cuando están a punto de decir algo que en realidad no es una explicación, sino una defensa disfrazada de explicación. Tú y Vashti tienen una relación complicada. No quería que hubiera tensión en su cumpleaños. ¿Tensión?, repetí. No porque no entendiera la palabra, sino porque quería que ella escuchara lo que había dicho. Tú sabes cómo son las cosas entre ustedes. Le dije que no sabía cómo eran las cosas entre nosotras según su versión, y que me gustaría escucharla. Y lo dije en serio. No como trampa, sino como pregunta real. No me supo responder.
O sí supo, pero no quiso. Al final, dijo que era una situación difícil y que lo sentía y que esperaba que pudiéramos superarlo. Esas frases que funcionan como tapetes, cubren el piso pero no lo limpian. Le dije que también lo esperaba, y colgué. Eso fue hace 4 meses. En estos 4 meses he aprendido cosas que no esperaba aprender a los 26 años. He aprendido que el amor de familia puede ser real y defectuoso al mismo tiempo. Que esas dos cosas no se cancelan mutuamente, aunque duelan juntas. He aprendido que perdonar no significa olvidar ni fingir que algo no ocurrió, sino decidir conscientemente qué espacio va a ocupar en tu vida lo que te hicieron. He aprendido que mi abuela Otilia es probablemente la persona más valiente que conozco, no porque hiciera algo espectacular, sino porque eligió decirme la verdad cuando habría sido mucho más sencillo guardar silencio y llevársela consigo. He aprendido que la tarjeta que escribí ese martes, con las palabras que construí como un puente, no fue un gesto ingenuo, fue un gesto exacto. Fue yo eligiendo ser quien quiero ser, independientemente de lo que otros elijan ser conmigo. Y eso, descubrí, es algo de lo que no me arrepiento. Vashti y yo nos hemos visto 2 veces desde entonces. La primera fue incómoda, llena de esos silencios que no son paz, sino pausa. De esas conversaciones que avanzan por la superficie de las cosas sin atreverse a bajar. Hablamos del trabajo, del clima, de una serie que las dos estábamos viendo. Fue amable y fue vacío, y cuando llegué a mi apartamento esa noche, me senté en el piso de la cocina y me quedé ahí un rato. No porque estuviera mal, sino porque necesitaba el contacto con algo sólido y horizontal. La segunda vez fue diferente. Nos sentamos en un café pequeño del que ninguna de las dos era habitual. Un lugar neutro, sin historia compartida. Y ella me dijo, sin que yo se lo preguntara, que sabía que no me habían invitado, y que no supo qué hacer, y que eligió el camino más cobarde, y que lo sentía. Usó esa palabra exacta, cobarde. Y hubo algo en ese reconocimiento que no me esperaba, porque las personas raramente se llaman a sí mismas lo que son. Me quedé mirándola durante un momento. Tiene los mismos ojos que yo, Vashti. Eso siempre me ha resultado extraño, dado todo lo demás que somos diferentes. Ojos del mismo color, del mismo corte, heredados del mismo lugar. No le dije que estaba bien, porque no estaba del todo bien. Le dije que la escuchaba, y que necesitaba tiempo, y que el tiempo no era una amenaza, sino simplemente lo que era. Tiempo real, sin fecha de vencimiento, sin garantías. Ella asintió con la cabeza, y no intentó acelerar nada ni llenarlo de palabras, y eso, de alguna manera, fue lo más honesto que había ocurrido entre nosotras en mucho tiempo. Salimos del café juntas y caminamos media cuadra en la misma dirección antes de separarnos. No nos abrazamos, tampoco fue incómodo no hacerlo. Fue simplemente lo que correspondía a ese momento, ni más ni menos. Pensé mucho en ese regalo durante esas semanas, en el objeto en sí, la cajita de madera con nácar, pequeña, cuidadosamente elegida. Pensé en qué significaba haberla comprado sin saber lo que sabría después. Si yo hubiera sabido en ese momento que no había sido invitada a la fiesta, ¿la habría comprado de todas formas? No lo sé con certeza. Quiero creer que sí. Quiero creer que el gesto era independiente de la reciprocidad, que lo hice porque era lo que quería hacer, y no como una transacción en la que esperaba algo a cambio. Pero la honestidad me obliga a admitir que no sé qué hubiera decidido. Esa incertidumbre también es parte de la historia. Lo que sí sé, y esto lo sé con una claridad que me costó llegar a tener, es que no quiero ser el tipo de persona que deja de dar porque la han herido. Conozco a esa persona. La he visto en otros y reconozco su lógica. Si no doy, no pueden lastimarme. Si no me expongo, no pierdo. Es una lógica completamente coherente y completamente estéril. Es construirse una armadura tan bien ajustada que termina siendo una celda.
No quiero vivir en esa celda, aunque tenga ventanas con vista al mar. Mi abuela Otilia me llamó la semana pasada para preguntar cómo estaba. Le dije que sí. Me preguntó cómo había ido. Le conté. Hubo un silencio breve y después dijo, bien, solo eso, bien. Con el peso específico que tienen las palabras cuando las dice alguien que las elige con cuidado. Antes de colgar me dijo, Solén, el hecho de que hayas mandado ese regalo sin saber nada, me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Lo guardé. Lo guardo todavía. Lo saco a veces cuando necesito recordar que lo que uno hace cuando nadie está mirando, cuando no hay audiencia, ni recompensa, ni consecuencia visible, es donde está la persona real. No sé en qué termina esta historia porque no ha terminado. Las historias de familia raramente terminan, simplemente cambian de forma. Se van reorganizando alrededor de lo que va pasando, acumulando capas. Lo que sí sé es que por ahora termina con una llamada de una mujer de 78 años que decidió que su nieta merecía saber la verdad, con una cocina que olía a canela y a algo más antiguo, con 2 tazas de café servidas con exactitud milimétrica, con palabras dichas sin algodón ni adorno, y recibidas, también sin algodón ni adorno. Termina con mi abuela Otilia, que camina con un bastón que usa mal, porque no quiere parecer una anciana de película, y que es, sin ninguna duda, la persona más valiente que conozco. Y con yo, Solén, que llevo el nombre de un personaje que mi madre nunca terminó de conocer, aprendiendo, despacio y sin prisa pero sin pausa, a conocerme a mí misma, a elegir quién quiero ser, a mandar regalos con listón verde aunque nadie me avise, a escribir tarjetas aunque no sepa si van a llegar al lugar correcto, a firmarlas con amor aunque el amor sea complicado y no siempre correspondido de la manera que uno esperaría, a seguir construyendo puentes aunque no siempre sepa si hay algo del otro lado. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete. Hay mucho más por contar.